Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 70. El día en que debían llegar las delegaciones llegaría tarde o temprano. En este hermoso día, todos los estudiantes fueron notificados con anticipación que las clases terminarían antes de tiempo, y se esperaba que nos reuniéramos en el vestíbulo de la escuela, vestidos con el uniforme completo, incluyendo los sombreros. ¿Cuándo? Todos debíamos reunirnos a las 6:45 de la tarde. Bueno, nos reunimos, para disgusto de Snape. El hecho era que nuestra clase de pociones se había acortado, y por supuesto, el profesor estaba descontento. Generalmente está descontento cuando se trata de estudiantes y pociones. Uno pensaría que debería alegrarse de que la clase se hubiera acortado, y que nadie lo molestaría con su incapacidad para manejar un caldero, pero no, estaba irritado por la lección abreviada. Siguiendo estrictamente el código de vestimenta, aunque sin mucho entusiasmo, ya que resultaba aburrido, estudiantes de todas las edades se fueron reuniendo poco a poco en el gran comedor. Mis amigos y yo fuimos de los primeros y servimos de punto de referencia para los estudiantes de Hufflepuff. Todos los demás que podían presumir de un forro amarillo en sus túnicas y una corbata del uniforme con los colores de su casa, naturalmente se acercaron a nosotros. Es la primera vez en mi vida que me pongo este sombrero, no pude evitar quejarme del tocado, que en el folclore solo era muy común entre las mujeres. ¿De verdad?, preguntaron sorprendidas las demás, incluida Hannah, que era la que estaba más cerca de mí. Eso es inesperado. Vamos, mira, me quité el sombrero y lo giré entre mis manos. Puntiagudo, de ala ancha. Parezco una bruja de la portada de una revista de caricaturas. Bueno, no una bruja, digamos, sonrió, ajustándose el sombrero para que quedara ligeramente ladeado como una boina, pero sí un mago respetable. Ninguna de ellas lleva sombrero. No soy McGonagall, no puedo verme verdaderamente digna con esto puesto. ¿Estás diciendo? Hannah entrecerró ligeramente los ojos, pero su sonrisa delataba su buen humor, que parezco indigna. Te ves bien, pero McGonagall y la señora Pince probablemente sean las únicas en este castillo que pueden usar esto y verse importantes. Hannah me miró fijamente con severidad por un segundo, pero al no ver ni arrepentimiento ni deseo de retractarme de mis palabras, suspiró. Sí, tienes razón. Pronto, todos, o casi todos, incluidos los profesores, se reunieron en el salón, que pudo albergar fácilmente a la multitud de magos con túnicas oscuras. Comillas, síganme. La voz severa de McGonagall sonaba como una orden, que en esencia lo era. En Hogwarts, dos profesores eran obedecidos sin excepción, Snape y McGonagall. Ambos poseían una autoridad indiscutible, eran conocidos por su severidad y la absoluta firmeza de sus decisiones. Se podía negociar con los demás, apelar a la compasión o presentar contraargumentos. Con ellos dos, no. La profesora de transformaciones era también la subdirectora, así que la seguimos, saliendo del gran comedor y entrando primero en el patio interior, y luego más allá, haciendo fila allí, frente a la entrada del recinto del castillo. A un lado, se veía el lago negro, al otro, la suave pendiente que descendía hacia la cabaña de Hagrid, uno de los dos caminos que llevaban a ella. Los profesores, y la propia McGonagall, volvieron a reorganizar nuestras filas, reordenándonos según principios que solo ellos conocían, para que todo pareciera mejor desde la distancia, teniendo en cuenta también la estatura de los alumnos, para que todos pudieran verlo todo. De alguna manera, el director, que había pasado desapercibido en el alboroto, finalmente se reveló al público, adelantándose ligeramente a la fila de profesores y contemplando pensativo el paisaje escocés. La tarde estaba nublada, como muchas otras. Empezaba a refrescar, aunque solo eran las 6 de la tarde, poco a poco empezaba a oscurecer, casi imperceptiblemente, pero si te fijabas bien, podías percibir esa ligera pérdida de contraste en el mundo que nos rodeaba. ¿Cuánto falta?, gruñó Hermione. No he comido. Nadie ha comido, idiota, replicó Hannah, que estaba cerca. Oye, ¿qué te pasa? Nada. Bien. Comillas, mira, allí, exclamó alguien con alegría, señalando al cielo con el dedo. Siguiendo el brazo, vi un punto en el cielo que se acercaba rápidamente, zigzagueando ligeramente de un lado a otro. Los estudiantes hicieron todo tipo de conjeturas, desde un dragón hasta una casa voladora.
La realidad resultó ser algo más sencilla, aunque inesperada, un enorme carruaje volador, tirado por una docena de pegasos blancos como la nieve, surcaron el cielo a toda velocidad, descendiendo hacia nosotros, inclinándose en ángulos tales que parecía que el cochero estaba completamente ebrio. Solo la magia podría haber evitado que este vehículo volador se estrellara contra el suelo. Comillas o. Comillas wow. Esa era la esencia de las numerosas frases, jadeos y exclamaciones de asombro cuando el carruaje y el Pegaso aterrizaron en la suave pendiente que conducía al castillo desde la cabaña de Hagrid. No solo el carruaje azul lila con detalles dorados era monstruoso, al igual que los Pegasos, que duplicaban el tamaño de un caballo normal, sino que el aterrizaje distó mucho de ser suave. El carruaje rebotó ligeramente un par de veces y se sacudió notablemente, y apenas pude reprimir el impulso de estremecerme. Mi pasado como aficionado a los coches me hablaba, y presenciar semejante sacudida para un medio de transporte era casi físicamente doloroso. Y, en efecto, había alguien en el vagón, un chico de nuestra edad, con una túnica inglesa cálida, pero no tradicionalmente holgada, sino más bien una capa, bajo la cual se veía un uniforme azul celeste, y en sus manos llevaba guantes blancos bastante gruesos. Este chico saltó ágilmente al suelo, se inclinó ligeramente hacia la puerta del vagón y, al encontrar una especie de mecanismo secreto o algo parecido bajo el chasis, activó ese algo. Una escalera dorada descendió desde la puerta aún cerrada del vagón, la puerta se abrió y la primera persona en salir fue la directora de Beaux Batons, al menos eso fue lo que deduje de la información que tenía. Madame Olympe Maxime, como se llama la actual directora de Beaux Batons, era singular. Singular, en resumen, y principalmente por su estatura. Llama la atención que una dama sea tan alta como Hagrid, una verdadera atalaya. Pero mientras Hagrid ocultaba un rostro ligeramente caricaturesco bajo su barba, sugerida por la estructura de la parte visible, Madame Maxime ostentaba rasgos muy refinados, casi demasiado, e incluso su nariz aguileña no la desentonaba. Túnica negra satinada de cuello alto, cabello recogido en un moño bajo en la nuca, todo estricto y elegante. Sin embargo, una mirada atenta podría percibir el ligero grosor de sus dedos y pies, y por ende de sus extremidades en general, lo que sugiere orígenes similares para Madame Maxime y Hagrid. Y de nuevo, según la información que tengo, Hagrid es un medio gigante, aunque no lo oculta. Parece que las extremidades ligeramente agrandadas podrían ser un rasgo característico de tales híbridos. Y no, esto no puede ser consecuencia de una altura excesiva ni de ninguna otra cosa. Los gigantes, al igual que los trolls, tienen proporciones similares, solo que más pronunciadas. Y mis astillas se han encontrado con personas de esta altura cuyas proporciones corporales eran normales. Mientras reflexionaba, aunque brevemente, sobre lo que había visto, Madame Maxime ya se había acercado a Dumbledore y había comenzado a intercambiar saludos. Muchos estudiantes, me di cuenta, ni siquiera se percataron de la docena de alumnas de Beaux Batons con túnicas azul celeste, algunas incluso con bufandas. ¡Qué frioleras! O mejor dicho, las chicas frioleras, los dos únicos chicos soportaban con estoicismo el ligero frío de la noche escocesa. Nuestros caballos necesitan un mozo de cuadra muy eficiente. Aunque los directores hablaban en voz baja, los alumnos no hablaban en absoluto alto, lo que nos permitió oír y entender las palabras. Comas son muy fuertes, el acento de Madame Maxime resultaba un poco discordante, pero su lenguaje era académicamente correcto. Oh, no se preocupe, dijo Dumbledore, quien, aunque alto, era mucho más bajo que Madame Maxime, riendo entre dientes. Hagrid, de entre todas las personas, está a la altura de la tarea. Comillas muy bien. Madame Maxime hizo una leve reverencia. Pero por favor, dígale al señor Hagrid que mis caballos solo beben whisky de Malta. Por supuesto, respondió Dumbledore haciendo una reverencia. Síganme, dijo Madame Maxime, haciendo un gesto a sus alumnos, y se dirigió hacia el castillo. En cuanto se alejaron lo suficiente, nuestros alumnos comenzaron a susurrar, hablando de Madame Maxime y los estudiantes franceses, o especulando sobre los estudiantes de Durmstrang y su traslado. Pero estas especulaciones no duraron mucho, la superficie del lago negro se agitó ligeramente, para gran alegría de todos. Comillas miren, gritaron algunos estudiantes, en su mayoría los más jóvenes, señalando con la mano hacia el lago. Allí, a unos 100 metros de la orilla, primero emergió del agua un mástil con coza y un vigía, y luego, como sacado directamente de la película de piratas que tanto me gustaba en mi juventud, un gran velero apareció bajo el agua. No estoy familiarizado con su clasificación.
Parte de la tripulación, parte del barco, recordé la frase de la película. El barco realmente se parecía a una especie de holandés errante, con rasgos de esqueleto flotante, con el fuego fantasmal de sus ojos de buey, y en general, la embarcación tenía un aspecto sombrío, misterioso y aterrador. El barco avanzaba con paso firme hacia la orilla. No me sorprendería, murmuré, llamando la atención de los chicos que estaban cerca, si las historias de los marineros sobre el holandés errante resultaran ser del todo ciertas. ¿No te molesta que haya aparecido en el lago?, preguntó Justin con sensatez, sin apartar la vista del barco. En absoluto. Magia, amigo mío, magia. Quizás pueda aflorar así en cualquier masa de agua de tamaño suficiente. Es cierto. Mientras nosotros, y todos los demás, comentábamos sobre el barco de diversas maneras, este ya casi había encallado cerca de la costa, había echado el ancla y bajado una pasarela, por la que una docena y media de magos con cálidas túnicas de piel se acercaban a nosotros. Uno de ellos destacaba por su cabello gris y su barba corta, y su ropa era plateada, no marrón como la de los demás. Los franceses eran fríos, comentó Hannah. Estos serán calientes. Es ropa, amigo, dijo Ernie con una sonrisa. Se puede quitar. Comillas de ninguna manera. Comillas, ¿qué te pasa? Nada. Una sonrisa apareció espontáneamente en mi rostro. Todo aquello era realmente divertido. Dumbledore, el anciano de túnica plateada, abrió los brazos en señal de saludo y se dirigió hacia nuestro director. ¿Cómo estás, querido amigo? Perfectamente bien, gracias, profesor Karkaroff. Ver a un hombre como Igor Karkaroff me provocó diversas impresiones y opiniones. Para empezar, no tenía la habilidad de mentir con la mirada, su mirada era penetrante, captaba hasta el más mínimo detalle, atenta y no particularmente alegre, mientras que su rostro ocultaba una buena máscara de cordialidad. Recordé información que había obtenido en la biblioteca de Hogwarts. El nombre de Igor Karkaroff figuraba entre otros criminales, fanáticos y seguidores del Señor Oscuro, y su culpabilidad había sido probada, pero luego fue liberado. Debió de haber traicionado a sus socios. Y no soy ningún genio que lo haya descifrado todo, el concepto de un acuerdo con las autoridades no es nuevo para mí, y solo una persona verdaderamente santa o ingenua pensaría, si fue liberado, debe ser inocente. Pero el tema es interesante. Y de nuevo, mientras reflexionaba sobre la fugacidad de la existencia, Karkaroff se acercó a Dumbledore. Se estrecharon la mano con firmeza, y Karkaroff examinó todo a su alrededor, incluido el castillo. El director de Durmstrang sonrió cordialmente, pero su mirada permaneció fría. El buen viejo Hogwarts. Es bueno estar aquí de nuevo. Recuerdo que, aunque aquí hace más calor que en casa, uno se resfría en un instante, ¿verdad, Víctor? Karkaroff miró a uno de los estudiantes, haciéndole una seña para que se acercara, y todos reconocimos a Víctor Crumenel. Parecía que también allí lo ascenderían en todos los sentidos, o quizás otros se promocionarían a costa de él. Dumbledore invitó a Karkaroff y a sus alumnos a entrar en el castillo, ya que tenían mucho miedo de resfriarse, y todos los seguimos. Vaya, comentaron sorprendidos muchos, incluidos nuestros compañeros, refiriéndose a Krum. Todavía es un colegial. Sí, Ernie, sonrió Hannah. Tú, de entre todas las personas, deberías haberlo sabido. Se supone que eres un fanático del Quidditch, y de Krum en particular. Bueno, sí, simplemente olvidé que una parte importante de su fama se debe a que todavía es un estudiante, admitió Macmillan. Pronto llegamos al gran comedor y comenzamos a dirigirnos a nuestros lugares. Los franceses ya se habían acomodado en la mesa de Ravenclaw, observando el comedor decorado con los escudos de las casas y de Hogwarts, mientras que los estudiantes de Durmstrang, cuyos estrictos uniformes con túnicas rojas se veían bajo sus abrigos de piel, todavía estaban simplemente mirando a su alrededor. Comillas, tal vez deberíamos invitarlos, preguntó Ernie con modestia y esperanza, pero recibió una negación con la cabeza casi simultánea por parte de muchos. Comillas, ¿de verdad quieres? Preguntó Hannah, expresando así la pregunta colectiva. Bueno, la verdad es que no especialmente. Ahí lo tienes, sobre todo porque están mirando hacia la mesa de Slytherin. Mira eso. Tras las palabras de Hannah, Ernie, al igual que yo, miró hacia la mesa de los serpientes. Eran previsores y, evidentemente, se habían organizado con antelación para sentarse de forma que visualmente quedara más espacio libre en su mesa, concretamente junto a los alumnos mayores, que podían ser interlocutores interesantes para los invitados. Y Draco estaba entre ellos, por supuesto. Lo planearon todo con antelación, asentí.
confirmando las sospechas de Hannah. Esta es la casa de gente astuta y negociadores hereditarios. Si no pueden establecer contactos, al menos deberían esforzarse por crear el ambiente propicio para ello. Tiene sentido, asintió Justin, casi indiferente a todo aquello. ¿Te has fijado en que han añadido 4 sillas a cada lado del trono del director? Todos dirigieron su mirada hacia la mesa de los profesores. En efecto, asentí. ¿Crees que ha llegado alguien que no sea el director? Pero si lo hubiera, habrían salido. Eso significa que es alguien de nuestro ministerio. Quizás alguien relacionado con la organización del torneo. Las conversaciones tranquilas y los susurros en el gran salón siempre se convertían en un murmullo monótono, pero yo estaba acostumbrada, así que no me distraía, observaba a los invitados. Era evidente que los franceses no estaban contentos allí. Por ejemplo, algunas de las chicas seguían negándose a quitarse las bufandas, intentando abrigarse con ellas. Tampoco mostraban interés alguno por el techo, y la ilusión óptica que tenemos es famosa, difícil de ignorar. Los estudiantes de Durmstrang, en cambio, mostraban mucho más interés por su entorno, sin expresar ninguna negatividad, puro interés en su forma más pura. Lo que me pareció gracioso fue que se habían quitado sus túnicas, abrigos de piel, claramente encantadas, y las habían ocultado ingeniosamente en algún lugar, extensión espacial, o como la llaman aquí, extensión indetectable. Pero lo más curioso no era eso, llevaban túnicas rojas, o algo parecido, incluso las 3 chicas. Las túnicas de estas últimas, por cierto, estaban confeccionadas a medida, ajustándose con precisión a sus figuras, lo que les confería tanto severidad como feminidad. En resumen, estaban sentados de rojo en la mesa de Slytherin, esto claramente estaba irritando a algunos de los Slytherin, y apenas podían disimular su leve descontento con la situación. La llegada de Karkaroff y Madame Maxime fue recibida con una inmediata ovación por parte de los alumnos de Beaux Batons, quienes saludaron así a su directora. Permanecieron de pie hasta que Madame Maxime se sentó en la silla a la derecha de Dumbledore. Karkaroff se sentó a su izquierda. Dumbledore se levantó de su asiento y se acercó al atril. El silencio se apoderó del lugar. Buenas noches, damas, caballeros, fantasmas y poltergeists, y sobre todo, queridos invitados. Es un gran placer darles la bienvenida a nuestro colegio, Hogwarts. Espero que disfruten de su estancia y no me cabe duda de que ya han apreciado la comodidad de nuestro castillo. Se oyeron algunas risitas del lado francés, concretamente de un par de chicas, una de las cuales seguía sentada envuelta en una bufanda. TSK, zorras. Una de nuestras chicas miró a las francesas con un ligero desagrado. Me interesó esta reacción y enseguida intenté averiguar la causa. Resultó ser sorprendentemente simple, la gran mayoría de los chicos miraban fijamente a las chicas francesas, y esto irritaba a las nuestras. Pero el hecho de que ellas mismas miraran de reojo a los chicos de Durmstrang, bueno, eso no debería contar, por supuesto. Por cierto, nuestros chicos apenas miraban a las chicas de Durmstrang. Les intimidaban las estrictas túnicas del uniforme y la postura erguida, en mi opinión, eran chicas bastante atractivas, sin la ostentosa y exagerada ligereza que demostraban las francesas. La inauguración oficial del torneo, como todos saben, continuó Dumbledore, tendrá lugar dentro de 2 semanas, tiempo durante el cual nuestros invitados se instalarán en el castillo, ordenarán sus ideas e intenciones para poder tomar decisiones bien meditadas. Y ahora, me atrevo a anunciar el comienzo del banquete en honor a la llegada de nuestros queridos invitados. Sírvete, queridos amigos, come hasta saciarte. Come, bebe y siéntete como en casa. Como siempre, en cuanto el director se sentó, empezó a aparecer la comida. Claro que ya no nos sorprendían los banquetes festivos ni la abundancia de platos en tales eventos, pero ahora parecía haber más variedad, y el menú se había diversificado claramente con exquisiteces extranjeras, tanto alta cocina como platos más sencillos, al menos en mi opinión. Los platos de marisco eran claramente franceses, y sospechaba que los postres también lo serían en su mayoría. Pero en honor a los estudiantes de Durmstrang, la cocina era principalmente eslava, aunque yo esperaba una cocina más de Europa Occidental, quizás. Huelga decir que los estudiantes se dividieron instantáneamente en 2 bandos, innovadores y conservadores. Los primeros, sin lugar a dudas e incluso con entusiasmo, se lanzaron a probar platos nuevos e inéditos, deseosos de experimentar algo más allá de la cocina inglesa, aunque su versión festiva fuera maravillosamente deliciosa, abundante y variada. Los segundos, por el contrario, con una ligera desconfianza en sus rostros,
Dieron prioridad a la comida ya conocida. No puedo culpar a ninguno de los dos, pero decidí ser un poco astuto y tomar lo que me gustaba de cada lugar, los platos de carne más pesados y calóricos de Inglaterra, la categoría de regalos del mar de las delicias francesas, por ejemplo, mejillones con diversas salsas, y sin pie, por cierto, aves y diversas preparaciones de patatas y champiñones de la cocina eslava, aunque había cosas mucho más extravagantes, pero el esturión, por ejemplo, me resulta desagradable. Comillas, ¿vas a estar bien? El rostro de Hannah mostraba una mezcla de burla y preocupación genuina. No te preocupes, soy un organismo en crecimiento, todo me beneficia, y no me asustarás ni con arenques, leche y pepinillos. Bueno, arenque y leche, entiendo las consecuencias, recordó Zacharias con un sufrimiento apenas disimulado, sin duda una combinación que había probado personalmente, pero ¿qué tiene que ver el pepinillo con todo esto? Potencia el efecto. Oh, horrible, asintió con aire de comprensión, sirviéndose únicamente platos ingleses. Al notar mi interés en su elección, Zacharias explicó. Precisamente por este tipo de experimentos, prefiero solo alimentos cuya calidad esté comprobada. Idealmente, incluso dejaría que otra persona los probara y esperaría. Aunque estábamos ocupados comiendo y charlando, nuestra atención se desviaba ocasionalmente hacia nuestros recién llegados compañeros de otras escuelas. Y, naturalmente, no se nos escapó el momento en que una de las chicas francesas, que había estado sentada envuelta en una bufanda, finalmente se la quitó, se levantó de inmediato y se acercó a los Gryffindor. Con la mayor sensibilidad posible, percibí un leve efecto, similar al que tuvo la Bella durante el campeonato. Hannah negó con la cabeza con tristeza, observando lo que les había sucedido a los chicos de Gryffindor, especialmente a Ron Weasley. Para ser justos, decidí aclarar este punto, me gustaría señalar que el señor Weasley, sonrojado y babeando, no es ni mucho menos el único que ha caído víctima de su encanto. Comillas, tú también eres una de ellas. Hannah se giró hacia mí con desaprobación. Modera tus celos femeninos, señorita, imité a Snape, disipando ligeramente la tensión fingida, o quizás no tan fingida. Esta chica ha llamado la atención de casi todo el mundo. Eso es sospechoso. ¿En serio? Te lo diré, cuando era joven. Mi frase provocó risas entre todos los que estaban cerca y prestaban al menos un poco de atención a lo que sucedía en nuestra mesa. Una chica proporcionada y armoniosa, con cabello largo, ligeramente ondulado y de color platino, y con este uniforme de Beaux Batons, simplemente no puede dejar de atraer la atención de nuestros chicos, que no ven más que nuestras túnicas grises día tras día. Pero no la estás mirando tan abiertamente, y de todos modos, quizás eres demasiado joven, hombre. Tengo una memoria excelente, con una sola mirada me basta para recordarlo todo y evaluarlo. ¿Sabes, Héctor? Justin me miró con una leve sonrisa burlona, en el contexto de esta conversación, tu memoria no te favorece en absoluto. Oh, qué desgracia, fingí estar horrorizada. Ahora la gente pensará quién sabe qué sobre mí. Aún así, resumió Hannah, la apariencia no lo es todo. Por supuesto, asentí. Pero, como dicen, la ropa llama la atención. Fíjate en esto, nadie mira a los chicos franceses. ¿Por qué? Por la ropa. Esos colores azul cielo, la excesiva elegancia del corte, todo ese brillo, en mi opinión, resulta desagradable. Pero esa elegancia atrae la atención de las chicas. Fíjate, ni rastro de vulgaridad. Además, están esos chicos con sus modales exagerados. No lo había pensado desde esa perspectiva, asintió Hannah, y los demás decidieron observar más de cerca a los franceses, lo cual no produjo ningún placer en nadie, ni en los chicos ni en las chicas. Allí está, asentí. Con los chicos de Durmstrang es justo lo contrario. El uniforme estricto, casi militar, atrae la atención de las chicas. La franqueza de estos chicos, así como sus modales evidentes, es su ventaja. Pero fíjate, nuestros chicos no se quedan mirando a sus chicas. Cierto, asintió Hermie. Observa con más atención. Todos los que oyeron la conversación decidieron seguir mi consejo y observaron detenidamente durante un par de segundos a aquellas chicas con túnicas rojas, confeccionadas a medida y que se ajustaban perfectamente a sus figuras. Lo viste, lo apreciaste, ahora mira a nuestros chicos y chicas. Bueno, y para no violar la pureza del experimento, no mires a los chicos de nuestra casa, hace mucho que nos hemos desgastado los ojos unos a otros. ¿Y qué se supone que debemos ver? Preguntó Hermie después de un minuto. Hay muchísimas chicas más que guapas y chicos que valen la pena, tanto aquí como allá.
Lo que pasa es que los alumnos de Beaux Batons y Durmstrang son completamente nuevos para nosotros ahora mismo. Apuesto a que ellos mismos están mirando a nuestros alumnos con interés, encontrando a algunos atractivos y a otros no. Incluso podría resultar que la chica de pelo platino que se acercó a los Gryffindor encuentra atractivo a Ron Weasley. Incluso estaban hablando de algo. De ninguna manera, tanto los chicos como las chicas descartaron la idea al unísono. Eso es una tontería. No se puede descartar nada, dije encogiéndome de hombros, tomando un vaso de zumo. Hay muchos factores casi imposibles de detectar, y que son completamente ideales. Por ejemplo, el olfato. No podemos controlar cómo olemos. Sin embargo, el olfato, aunque no lo percibamos conscientemente, puede influir muchísimo en quién nos gusta, e incluso la persona que nos gusta puede ser menos atractiva que su competidora. ¿Por qué crees que el perfume es tan popular? Su correcta o incorrecta elección puede cambiar por completo nuestra imagen, pero cada persona la percibe de forma diferente. Eso es complicado. Justin alargó la palabra y empezó a comer un plato de carne, pero claramente sobreestimó su capacidad, suspiró y dejó los cubiertos a un lado. Ya está. Creo que estoy lleno. Como si nos escuchara atentamente, Dumbledore se puso de pie y la comida restante desapareció. Resultó que muchos ya habían comido bastante y el director simplemente esperaba a que todos terminaran. Dos personas más se habían acercado a la mesa de los profesores, el señor Crouch y el señor Bagman, quienes conversaban animadamente con los demás docentes, aunque de maneras diferentes. Con unas pocas palabras, Dumbledore dio por concluido el banquete y mandó a todos a sus habitaciones. Nos marchamos, como era de esperar, debatiendo dónde dormirían los invitados. Resultó ser bastante sencillo, a juzgar por los rumores que inmediatamente llegaron de otras partes del gran comedor, regresarían a su carruaje y a su barco. Se formó un atasco a la salida del gran comedor, pero el profesor Moody resolvió el problema rápidamente. Resultó que Karkaroff estaba hablando con Potter justo en la puerta, bloqueando el paso a los demás. ¿Y qué querría del chico? Solo Dios lo sabe. En la sala común de la residencia, las conversaciones sobre los invitados se reanudaron con renovado entusiasmo, pero nuestros compañeros de curso decidieron irse a la cama, incluso yo me sentía un poco cansado. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.